Vamos a tener este tiempo con la palabra de Dios, vamos a preparar nuestros corazones y primero pues vamos a acudir a nuestro Dios para que sea Él quien nos esté hablando. Entonces, oramos. Mi Dios, gracias Padre por el día de hoy, gracias Señor porque nos das la oportunidad hoy Señor de venir a cantarte, a alabarte Señor y a conocerte también Padre a través de tu palabra. Mi Dios, hoy hemos acudido a ti con nuestros cantos, hemos alabado tu nombre, pero hoy queremos Señor escuchar también tu voz. Nuestra voz ha llegado a tu presencia por el canto, nuestra voz llega a tu presencia por la oración y tu voz llega a nuestro corazón con tu palabra. Mi Dios, te pedimos, Padre, que nos hables. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 4. Hoy el tema que vamos a estar viendo es el bautismo de Jesús. Vimos ya el nacimiento de Jesús, hemos avanzado en la palabra de Dios, en la historia de la vida de Cristo. Desde antes de su nacimiento, si bien no estudiamos a detalle todo lo que es su preexistencia, pero lo vimos quién es Él, vimos cómo fueron las anunciaciones, vimos su nacimiento, su niñez, y hoy estamos comenzando ya su ministerio. El ministerio del Señor Jesús comenzó justamente en este momento con su bautismo. ¿Qué pasó en todo el tiempo antes del bautismo del Señor? Hay mucha gente que ha especulado al respecto de ese tiempo. Algunos han llegado a decir hasta que anduvo por Asia, por América. La Biblia nos dice, si bien guarda silencio en cuanto a los detalles, la Biblia nos dice que conocían a Jesús en Nazaret. Cuando Jesús después viene y Él se presenta y Él hace milagros y regresa a Nazaret, muchos empezaban a preguntarse, ¿a Él lo conocemos? ¿De dónde tiene Él esos milagros? ¿No es Él el hijo de José y el hijo de María? ¿No están con nosotros sus hermanos y sus hermanas? Entonces, era conocido Jesús. Él estuvo ahí en Nazaret, ¿haciendo qué? Como lo vimos en el estudio pasado, sometido a sus padres, en obediencia, ocupándose del trabajo que tenía. ¿Cuál era? Era carpintero. Así que durante esos 30 años, de lo cual no se menciona mucho, Jesús vivió como uno de nosotros también. Pero ahora era el momento de iniciar su ministerio, de presentarse. Estudiamos ya un poco la vida de Juan el Bautista, aquel que venía a preparar el camino delante del Señor. ¿Y qué venía haciendo Juan el Bautista? Anunciando el arrepentimiento. Así que cuando venían los judíos con Cristo, aquí estamos en este momento un par de meses antes de la Pascua, la Biblia habla de 3 Pascuas, estamos un par de años antes, alrededor del año 26, se dice que cuando el Señor se bautizó tenía alrededor de 30 años, sabemos que no nació el Señor en el año 1, en el año 0, el 0 no existió, sino el nacimiento del Señor probablemente ocurrió por ahí por el año 5, entonces ahora nos ubicamos en el año 26. Juan el Bautista hasta este momento llevaba ya aproximadamente 6 meses de ministerio. Recordemos que Juan el Bautista 6 meses mayor que el Señor, parece ser que él también comenzó a sus 30 años su ministerio. 6 meses llevaba bautizando y predicando. Viene tras de mí uno, aquel cuyo calzado no soy digno de desatar. Entonces, venía anunciando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya viene y el rey ya viene. Entonces, ese es el contexto. Nosotros sabemos un poco hoy en día como cristianos qué significa el bautismo. A pesar de que propiamente parece ser que con toda la cultura en la cual vivimos ha habido mucha mezcla de conceptos. Para muchos el bautismo es sencillamente un rito. El catolicismo enseña que el bautismo es el momento en que se nace de nuevo. No, sabemos que no es así. Bautismo en la Biblia es una identificación. Cuando yo me bautizo, yo me estoy identificando con Cristo, con su muerte y su resurrección. Es una identificación. En tiempos del Señor Jesús,
era común que hubiese escuelas rabínicas. Así que cuando tú te inscribías en una escuela, ¿qué haces hoy cuando inscribes a tus hijos en una escuela? ¿No te hacen firmar un documento? Bueno, en ese tiempo no se firmaba un documento, no se acostumbraba a firmar. Los reyes tenían un anillo con un sello y sellaban. Pero lo normal que ocurría cuando alguien se inscribía, por ejemplo, en una escuela rabínica, ¿sabes qué hacían? Se bautizaba. Cuando un gentil se quería convertir en judío, en este caso un prosélito, ¿saben qué hacían con él? Lo bautizaban. Era como recibirlo, como ahora tú que antes no eras cercano al pacto, ahora te incluyes, ahora te identificas con el judaísmo. Entonces, ¿qué hacían? Se bautizaban. Cuando un sacerdote iniciaba su ministerio sacerdotal, ¿sabes qué hacían? Había un lavamiento, lavaban al sacerdote, era una especie de bautismo también. Y ese concepto también viene ahora al bautismo de Juan el Bautista, al bautismo de Cristo y al bautismo del cristiano. Vamos a explicar un poquito todo esto y espero yo que todo este embrollo de bautismos nos ayude no a confundirnos, sino a aclarar. Así que bautizarse era común. Se bautizaban por incluirse al judaísmo, se bautizaban cuando el sacerdote iniciaba su ministerio, se bautizaban cuando se inscribían en una escuela rabínica. Y Juan el Bautista entonces venía y predicaba un evangelio, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio del reino. El Mesías ya viene, es la oportunidad del pueblo de Israel de aceptar al Mesías como su rey. Y para que el judío se identificase con ese Mesías, se identificase con ese evangelio, se bautizaban. Entonces, así fue que Juan el Bautista predicaba y bueno, Cristo aparece en escena. Aparece con un propósito, identificarse. ¿Sabes? Dios se identificó con la humanidad en Cristo. Dios, sabiendo que Dios es espíritu, Dios en Cristo se encarnó, se hizo hombre, tomó nuestra forma y se identificó con nosotros. ¿Por qué? Porque quería salvarnos. Él vino a salvarte, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, es decir, vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí. Y para poder salvarme, ¿qué era necesario que Cristo hiciese? Que se hiciese hombre, que se identificase con nosotros. Entonces vamos a ver aquí cómo el significado del bautismo de Cristo fue una oportunidad de Cristo para dar testimonio. ¿Qué fue lo que anunciaba Cristo al bautizarse? Primero, vamos a ver el testimonio acerca del Hijo, el testimonio de Juan el Bautista, que Juan el Bautista dio acerca del Hijo, acerca de Cristo. Al bautizarse, si me acompañan ahí a Mateo capítulo 3, versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Si tú tienes mapas ahí en la Biblia, te vas a dar cuenta que Galilea está al norte, viene de Nazaret y camina hasta el río Jordán. No se sabe con exactitud dónde, en qué punto Juan el Bautista estaba bautizando, pero sabemos que en ese tiempo pues no era fácil, digamos, transportarse, hacer un viaje desde Nazaret hasta el río Jordán. Estaríamos hablando de caminar alrededor de unos 50 kilómetros. Vamos a pensar que sería caminar como de aquí a Cadereyta, no sé cuántos kilómetros hay de Cadereyta, ¿30? Entonces de aquí a Querétaro, vamos a caminar a Querétaro. Entonces ese fue el viaje quizás que Jesús tuvo que hacer. ¿Para qué? Para ir y bautizarse. Si nosotros, partiendo desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por Juan, Jesús hace este viaje. Hay muchos cristianos hoy en día que parece ser que hacer un viaje o hacer un sacrificio para cumplir la voluntad de Dios es demasiado. No sé, a veces nos pasa así que hace frío y ya no vamos a la iglesia. En la reunión de oración empieza a llover
y ya no vamos. Yo entiendo, de pronto no estoy diciendo aquellos que tienen, por ejemplo, vienen de San Juan, los Avante y de pronto pues manejando es peligroso, pero lo que estoy hablando es que a veces por cualquier cosa suele ser más importante que cumplir la voluntad de Dios. No tiene que haber ni penas ni fatigas que nos desmotiven el cumplir la voluntad de Dios. Los verdaderos seguidores de Cristo nunca se detienen ante ningún conflicto para obedecer la voluntad de Dios. Jesús llega entonces, tan pronto como llega Jesús aquí y inicia su ministerio, Jesús siempre predicó humildad, predicó obediencia. Siendo Él Dios mismo, se sometió siempre a la voluntad de su Padre. Y al haberse encarnado, Cristo predicó humildad. Porque esto es un concepto que le costó mucho a Juan el Bautista. Date cuenta que si alguien podríamos pensar nosotros que conocía a Dios, ¿quién era? Juan. Juan era, según palabras de Cristo mismo, el mayor hombre nacido de mujer. No había mayor hombre que Juan. Así que Juan ya había comenzado su ministerio hace unos 6 meses. Era un ministerio exitoso. Dice la Biblia que todo Israel venían a escucharlo. Muchos se bautizaban. Obviamente los líderes religiosos no estaban queriendo creer en él. Los fariseos, los saduceos, principalmente los sacerdotes, dudaban, no creían en Juan. Jesús los acusó después de eso. Pero el pueblo iba tras Juan. Podríamos pensar que el ministerio que estamos viendo aquí de parte de Jesús en todo esto, pues era una situación de gloria, ¿no? Para él. O sea, su ministerio había crecido. Pero fíjate que los mismos, en este caso cuando viene Jesús y tiene sus primeras oportunidades públicas, el primer acto público de Jesús es justamente su bautismo. Aún el mismo Jesús no usó eso como una oportunidad para exaltarse a sí mismo, sino para descender. Jesús descendió. Jesús descendió desde el cielo al hacerse hombre y nacer en ese pesebre. Jesús descendió, en este caso, descendió hacia las aguas del bautismo. Y el mismo Dios ahora era bautizado por un ser humano. Vemos, si nosotros leemos aquí un poquito lo que ocurre, Mateo capítulo 3, dice, versículo 13, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. Y vamos a ver ahorita, vamos a ir avanzando como que frase por frase o palabra por palabra, estudiando algunas cosas, pero date cuenta, tanto en el caso de Jesús, o sea, no se puede ver más humildad o más humillación de parte de Cristo que al haberse hecho hombre y al venir a morir por nosotros en la cruz. Pero vemos humildad tanto en Juan como en Jesús. Juan sabía y decía a él que se lo oponía, no quería hacerlo. ¿Por qué no quería hacerlo? Él no se consideraba digno. Aquí tenemos una gran lección de parte tanto de Cristo como de Juan. El que desee subir mucho, tiene que empezar desde muy abajo. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hoy podemos veía yo un documental ahí que hablaban acerca de la torre latinoamericana. Una torre pues que ya tiene muchos años, no sé, más de 50 años, y ha resistido grandes terremotos. Y empezaron a hacer el documental, ¿cómo es posible que ese edificio haya resistido todos esos terremotos? Y estudiaban, bueno, resulta ser que la situación de la Ciudad de México pues está construida sobre un lago. Eso hace que el terreno sea pues movedizo. Algunos edificios se hunden y eso fractura, daña los edificios. ¿Cómo es posible que esa torre tan alta haya resistido tantos temblores? ¿Y sabes qué empezaron a explicar? Así como es hacia arriba, ese mismo peso que tiene la torre hacia arriba,
lo equilibraron con unos cimientos con el mismo peso. Exactamente lo mismo que pesa la torre hacia arriba, pesa la parte de abajo. Entonces colocaron unas columnas, como unos pivotes, zapatas, que pesan lo mismo que pesa la torre. Entonces hicieron todo edificio que quiere llegar a una altura muy alta, requiere ¿qué? Cimientos profundos. Tiene otros sistemas que ayudan a que la torre pueda tener esa flexibilidad en los terremotos y demás, pero eso nos deja a nosotros una lección. Cualquier persona que quiera llegar alto tiene que tener cimientos muy profundos. Entonces, esa es una lección grande para nosotros. No podemos nosotros pensar más de lo que nos corresponde. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y cuál es el concepto que tengo que tener de mí? Si el Hijo de Dios vino a ser siervo, ¿no? ¿Cuál es el mayor privilegio que puedo tener? Ser llamado siervo. No hay mayor privilegio que ser llamado siervo de Dios. Se dice que se me fue su nombre, el que le llaman el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Se dice que a Spurgeon le ofrecieron en un momento, eso ya lo había contado en alguna ocasión, le ofrecieron por su popularidad que tenía en Inglaterra el poder ser primer ministro, y él dijo: no puedo dejar yo de ser un embajador de Dios para ocuparme de una tarea menor como sería ser primer ministro de este país. Entonces para él era más importante ocuparse de estar detrás del púlpito y enseñar de la palabra de Dios. Así que esa es nuestra tarea más grande que podemos tener. Jesús le dijo a sus discípulos después cuando discutían entre ellos: ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? El que se haga servidor de todos. La humildad siempre va antes que el honor. Hay muchos proverbios que te enseñan eso. No ocupes los primeros lugares en la mesa. No vaya a ser que llegue y te digan: ¿sabes qué? Déjale lugar a este otro y córrete más para atrás. Ocupa de los últimos lugares para que cuando llegue el Señor, cuando llegue el que te invitó, te diga: pasa más acá. Así que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser siervos unos de otros. Juan lo hizo, Jesús lo hizo, y vamos a empezar aquí a ver un poco en cuanto a esto, la objeción de Juan. Fíjate, ¿qué opina Juan el Bautista al respecto? Cabe aclarar, porque no sé, ahora que estuve enseñando en el Instituto Bíblico me di cuenta que había mucha confusión cuando hablaba de Juan y de Juan el Bautista. Algunos me pusieron a Juan el Bautista entre uno de los 12, porque a fin de cuentas hubo un Juan que escribió el Evangelio de Juan. Juan el Bautista no es Juan el discípulo amado. Juan el discípulo amado escribió el Evangelio de Juan, escribió las cartas de Juan y escribió el Apocalipsis. Juan el Bautista no escribió ningún pasaje de la Biblia, ¿ok? Juan el Bautista hace su ministerio más o menos 1 año y medio y lo decapitó Herodes. Ahí termina la historia de Juan el Bautista terrenal, pero sabemos que él es un hombre grande delante de Dios. Entonces no confundamos a Juan con Juan el Bautista. Es nada más un paréntesis aquí, porque ahí con los alumnos del instituto se me hicieron bolas. Ya después empezamos a hablar de los 12. Ya me salí del tema, ¿verdad? Pero uno ya no sabía si Pedro, Cefas y Simón era el mismo. A ver, espérame, pero está el otro Simón. Sí, había otro Simón. Y además hay dos apóstoles que se llaman Judas, y ya estaban hechos bolas ahí entre Judas el no Iscariote, Judas el celote y Judas el cananita. Sí, son el mismo. Entonces, bueno, espero que no nos suceda eso, porque ahí sí fue como que se nos hicieron líos en la cabeza. Pero lo de Juan quedó claro, ¿verdad? Listo. Muy bien, entonces estamos aquí con Juan el Bautista. Y Juan dice, versículo 14, que trató de impedírselo, dice, se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Analicemos estas 3 frases. Primero, dice: yo necesito ser bautizado por ti. Trató de impedírselo. Él dijo: yo no soy digno de ese honor. ¿Cómo yo bautizar al mismo Hijo de Dios? Imagínate que viene Cristo y te pide que tú lo bautices. O sea, eso sería demasiado para él. Juan se negó al principio.
Muy parecido a aquel otro discípulo que se negó. Señor, no me laves los pies. Pedro no quería que el Señor le lavara los pies. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? O sea, ver al Hijo de Dios humillado a tal manera. Parecía algo increíble para él. ¿Sabes? Dios tiene reservados nuevos honores a quienes continúan siendo más humildes, cuanto más alta sea su reputación. La reputación de Juan era grande, pero su humildad era más grande todavía. Y Dios les tiene nuevos honores. ¿Sabes cuál fue uno de los más grandes honores de Juan? Morir por la causa de Cristo. Bautizó al Hijo de Dios, pero murió por la causa de Cristo. Uno de los más grandes honores que tú puedes tener es vivir para Cristo hoy en día. Vive para Él, habla de Él, vívelo a Él. Y Dios te va a honrar. Cuanta más alto sea tu reputación, más humilde tiene que ser tu corazón. Y algo interesante que dice Juan es: yo necesito ser bautizado por ti. Ahora, pregunto, ¿Juan necesitaba ser bautizado? O sea, Juan bautizaba, pero parece que nadie lo había bautizado a él, según pensaba quizás aquí en el concepto de Juan, ¿no? Fíjate, nota, según la profecía de Lucas, cuando hablaba en la anunciación, hablaba del ángel de Juan, decía: él será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Cómo era Juan? Lleno del Espíritu Santo. Pero cuando vio a Jesús, anunciaba a Jesús, Él los bautizará con Espíritu Santo. O sea, Juan, el hombre lleno del Espíritu Santo, aún reconocía que le podría faltar más. Yo quiero aclarar algo. Es muy común hoy escuchar personas que dicen: Señor, dame más de tu Espíritu. No se puede pedir más del Espíritu. No se puede. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, ¿qué? ¿Entró solamente una mano o entró un dedo? ¿Qué parte del Espíritu Santo entró en ti? ¡Todo! Entonces, ¿puedes, Señor, dame más? No, creo que es un poco al revés. Creo que tú le tienes que dar más de ti al Espíritu Santo. O sea, no es que tú necesites más, Señor, dame más de ti. No, Señor, toma más de mí, sería lo correcto. Entonces, muy probablemente, la falta de manifestación del Espíritu Santo en mi vida no se deba a que me falta Espíritu Santo. Más bien se puede deber a que le faltan áreas de mi vida que yo entregue al Espíritu Santo. Hay áreas reservadas para mí, donde no permito que el Espíritu Santo entre. Juan, yo soy muy malo para los nombres, ya les he dicho por ahí algunos que le voy a preguntar, y con los de la Biblia igual, un día crucifiqué a Judas, otro día decía que Pablo escribió el Apocalipsis, así que corríjanme si me equivoco y ando diciendo de pronto que Mateo hizo el arca y Moisés escribió el primer evangelio o algo así. No se preocupen, que ustedes corríjanme. Hasta mi esposa me corregía cuando éramos novios, no soy, le cambiaba el nombre. Así de terrible soy. No sé cómo me aguantó, pero bueno. Bueno. Dice lo que vemos aquí, como Juan reconocía que necesitaba del Espíritu. Él dependía del Espíritu. Él necesitaba ser bautizado. ¿Sabes que aquellas personas que son receptivas a la operación del Espíritu Santo son los que más se percatan de que necesitan ser más receptivos? Aquellos que son llenos del Espíritu Santo, dicho en otras palabras, aquellos que son llenos del Espíritu Santo son aquellos que se dan cuenta que más necesitan la llenura del Espíritu Santo. O lo digo con otras palabras, las almas más puras son las más sensibles a la impureza que aún queda en ellas. Son las más deseosas del lavamiento espiritual. Cuando tus manos están limpias, no sé si te pasa así, tienes las manos limpias, te las lavaste hace 15 minutos. Te sientas a comer y de pronto piensas: oye, tengo que lavarme las manos.
Pero cuando está uno, la semana, ¿qué fue? Antier me fui de mecánico. Y hace una cosa, hace otra cosa, ya está uno todo embarrado acá y ya no te molesta la mugre, te acostumbras. Y ya pues, estás trabajando, o sea, no te vas a ir a lavar las manos a cada rato. Entonces, cuando estás muy sucio, no notas tú una mancha. Eso pasa en nuestra alma también, espiritualmente hablando. Cuando tú te acostumbras a vivir en pureza, la impureza es más notoria. Y aplicando esto a la realidad de nuestras vidas, ¿hace cuánto que fue la última vez que tú confesaste? No sé si te puede llegar a pasar, pero ¿estarías dispuesto a pasar una semana entera sin bañarte? Supongo que no. ¿Estarías dispuesto a pasar una semana entera sin confesar pecado? Pero eso sí lo hacemos, ¿o no? ¿No sería bueno que esa confesión de pecado sea diario? Claro, fue que Cristo le dijo a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies y las manos. O sea, ya te lavaste, si te vas a sentar a comer no te ocupas bañarte antes de comer. Hay que bañarse después de comer, antes de comer y después, no, lavarse las manos es suficiente. Eso basta. Cuando yo creí en Cristo, Él me lavó mis pecados, pero aún puedo yo muchas veces acostumbrarme a traer las manos sucias. Estoy seguro que cuando yo andaba de mecánico, mi ropa me cubrió que no me ensuciase mi pecho, mi espalda, supondría yo, ¿verdad? Pero luego uno no sabe ni qué hace, pero sí me ensucié hasta los codos llenos de grasa. Ahora, llegué a comer, no me bañé. Al menos mi esposa no me mandó a bañar en ese momento. Yo creo que lo necesitaba y bien tendría el derecho de hacerlo, porque pues había estado trabajando, pero ¿sabes una cosa? Me lavé las manos y comí. Acostúmbrate a lavarte, aunque tú creas que no lo necesites. Así como dijo alguno, yo me baño todos los primeros domingos del mes, aunque no lo necesite. Entonces, acostúmbrate a lavarte las manos, espiritualmente hablando, varias veces al día. Confiesa pecado. Recuerda, las almas más puras suelen ser las que más receptivas son a las manchas del pecado. Y si pasa mucho tiempo y tú piensas, no tengo nada que confesar, te estás acostumbrando a tu mal olor, te estás acostumbrando a la mugre. Acostúmbrate a lavarte constantemente. Los hombres mejores y más santos tienen necesidad de Cristo. Y cuanto mejores son, más necesidad tienen de Él. Recuerda eso. Esa fue la actitud del mismo Juan el Bautista. Yo necesito ser bautizado por Él. Así que el hombre lleno del Espíritu Santo reconocía su necesidad de depender del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos esa primera frase. Pero fíjate, también ocurre algo más. Dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Qué está diciendo aquí Cristo? O más bien Juan el Bautista. Parecía absurdo para Juan el Bautista que él bautizara al Cristo. Parecía absurdo para él, pero Jesús le respondió y le dijo, deja ahora, versículo 15, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Juan el Bautista le dijo, permítelo, vamos a hacerlo, tenemos que obedecer. ¿Por qué Jesús quería ser bautizado? Vamos a analizar algunas cosas aquí, porque Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, todo aquel que se bautizaba se identificaba ¿con qué? Con ese mensaje, arrepentimiento. Y venían, versículo 8, el 8, déjenme ver. Bueno, en el 8 dice, también lo marqué, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 6, es el que quería ahorita. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, cuando venía alguno y se bautizaba por Juan el Bautista, ¿qué hacía? Confesaba sus pecados. Vino Cristo, se bautizó, ¿y qué hizo? ¿Tenía algún pecado que confesar Cristo?
No había que confesar. Entonces el bautismo de Cristo claramente es distinto del bautismo que venía ofreciendo Juan el Bautista. Cuando Cristo se bautiza, no se bautizó en arrepentimiento de pecado. Pero, ¿por qué se bautizó Jesús entonces? Si no tenía de qué arrepentirse, ¿por qué se bautizó? ¿Qué significa bautismo? Decíamos al principio. Bueno, la palabra bautismo significa sumergir, literalmente. Pero nos habla de ¿qué? Una identificación. Cuando Cristo se bautizó, se identificó con el mensaje de Juan. De hecho, Jesús, inmediatamente, que después de la tentación, fíjate, avanza nada más un poquito, versículo Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué? El mismo mensaje de Juan. Entonces, en primer lugar, Cristo se identificó con el mensaje de Juan. Después Él continúa predicando a arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero ¿sabes qué? También, ¿qué hizo Cristo cuando Él se hace hombre? Se identificó con la raza humana. Al bautizarse, justamente se está identificando con nosotros como seres humanos, con nuestro propio pecado, nuestro arrepentimiento que solamente es posible en Cristo. Él se bautiza identificándose con nosotros como hombres. Lo he repetido, la vida cristiana es esencialmente una identificación con Cristo. ¿Qué significa ser cristiano? Ser Cristo, vivir a Cristo, identificarte con Él. ¿Por qué? Porque Él se identificó conmigo, se hizo hombre. Así que, en primer lugar, Cristo cuando se bautiza con Juan, se identificó con el mensaje de Juan. En segundo lugar, se identificó conmigo, con mis pecados, porque recuerda que Él los tomó, los quitó de mí y los tomó en su cuerpo para llevarlos a esa cruz. Y en tercer lugar, Cristo, también el bautismo es como el inicio de su obra sacerdotal. ¿Te acuerdas que mencionaba que cuando un sacerdote iniciaba su ministerio, ¿qué hacía? Había un lavamiento, había una especie de bautismo. Comenzó su ministerio. Y cuarta razón por la cual se bautiza, por lo que sucede inmediatamente, el Espíritu Santo descendió sobre el Señor como paloma, dando testimonio de quién era Él, de su persona y de su obra, y dándole también el poder de hacer los milagros. Si bien muy probablemente Jesús hizo milagros con su propio poder, en lo general en la Escritura nos damos cuenta que Jesús no usó sus atributos divinos. Él, cuando viene a la tierra, dice la Biblia que Él se despojó, no se despojó de sus atributos divinos, no se despojó de su deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Juan en Colosenses. Él nunca dejó de ser Dios, pero Él, al dejar su lugar, su posición en el cielo, decidió vivir como hombre. Entonces, ¿qué dejó? Dejó ese lugar de gloria. Después Jesús decía, Padre, glorifícame. No dejó su gloria, eso implicaría dejar de ser Dios. Dejó el lugar de gloria, su posición. Voluntariamente Él dejó de utilizar sus atributos. ¿Él era omnisciente? Sí. Pero cuando vino aquí a la tierra tuvo que aprender. Aprendió a hablar, a caminar. No creas que nació el bebé hablando y caminando. No, tuvo que aprender. Cuando la mujer que tenía flujo de sangre vino y tocó por detrás el manto, Jesús se voltea y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Qué, acaso Jesús no sabía? No, no lo sabía, porque Él voluntariamente había decidido no usar esos atributos. Hubo momentos que Jesús dice, Él sabía lo que había en el corazón de ellos, muy probablemente por obra del Espíritu Santo. En otro momento Jesús dice, el día de la venida, de mi venida, nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Jesús, en ese momento que Él está hablando, ¿mentía?
Claro que no, Él no sabía cuándo tendría que volver. ¿Pero qué no es Dios Él? ¿Qué no Dios es omnisciente? Sí, pero Él voluntariamente no usó esos atributos. Los tenía, pero no los usó. Omnisciencia, omnipresencia. ¿Jesús es omnipresente aún teniendo cuerpo físico? Sí, pero Él se limitó en ese uso de atributos. Entonces, todo eso es largo de explicar, no es todo el tema, nada más quiero dar así como una explicación básica. Entendemos entonces quién es Cristo. Él se hizo hombre, tomó semejanza mía, y al bautizarse viene el Espíritu Santo y lo capacita para poder hacer su ministerio. Sin el Espíritu Santo, Jesús no podría hacer la obra que le había sido encomendada, porque Él no usaría sus propios poderes. Él usó e hizo los milagros por el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que tienes hoy es el Espíritu que tuvo Cristo. El mismo poder que dice después, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es el poder que tienes a tu disposición hoy. Entonces, eso creo que lo explico, que lo he explicado ya en unos estudios anteriores, y vamos a avanzar un poquito. Dice, en cierto sentido, para terminar esto, el bautismo de Cristo fue como un verdadero Pentecostés para Él en ese momento, el momento en que recibe. Los 120 reunidos el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió en forma de llamas de fuego. En Cristo desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, porque se le había dicho a Juan, sobre aquel que vieres descender el Espíritu Santo en forma de paloma, Él es el Mesías. Así que esto fue un testimonio, en primer lugar, de parte de Juan hacia Cristo. Pero también aquí vemos el testimonio del Padre identificándose con el Hijo. Es interesante que en esta escena vemos al Hijo siendo bautizado en las aguas, vemos al Padre hablando desde el cielo y vemos al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Es la primera ocasión en el Nuevo Testamento en que vemos a la Trinidad como personas distintas. Un mismo Dios, distintas personas. ¿Cómo ocurre esto? En primer lugar, los cielos, dice el versículo 16. Dice, entonces le dejó y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Así entonces, Jesús subió inmediatamente del agua, no hubo necesidad de que pasara tiempo confesando los pecados como otros, y los cielos le son abiertos. Cuando hablamos de los cielos le son abiertos, no nada más que se despejó porque estaba nublado. Yo creo que estos cielos abiertos, estamos hablando de los cielos que van más allá del firmamento, más allá de las estrellas, más allá de las galaxias. Lo que fue abierto fue el mismo tercer cielo. Cuando Jesús murió en la cruz ocurre algo simbólicamente, algo parecido. ¿Sabes qué fue lo que se abrió ese día? Se abrió la presencia al trono de Dios. Se rompió el velo del templo, abriendo la entrada al lugar santísimo. Los cielos le fueron abiertos a Cristo, como para descubrir algo más allá de las estrellas. Esto fue quizás para animarle a Cristo en su empresa, como dice en Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús como hombre necesitó muchas veces ser motivado en su empresa, ponerse ese gozo delante de él, ese gozo que era tu salvación, pero también para animarnos a nosotros, a someternos a él, a aceptarle como nuestro Salvador, ya que nuestro pecado, como dice Isaías 59:2, leo ese pasaje así brevemente, Isaías 59, denme un segundo que aquí ya se me movió todo. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mis pecados me habían separado de Dios, habían hecho una gran barrera. ¿Y sabes qué hizo Dios? Abrió el cielo. Él es justamente como lo menciona en otro lugar, Él es esa escalera que está apoyada en la tierra.
pero que su extremo llega al cielo. Él es nuestra entrada al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora, Cristo, así como se abrió el cielo para Cristo en ese día, Cristo ha abierto el cielo para nosotros, para todos los creyentes. En Él tenemos entrada al trono de la gracia. Tenemos una amplia entrada a su presencia. Y luego se escucha esa voz de los cielos. Bueno, vino el Espíritu Santo. Todos pudieron ver al Espíritu Santo descendiendo a él en forma, Lucas agrega una palabra que no está aquí en Mateo, en forma, dice, corporal. No fue una figura. Algunos intérpretes también piensan que ese descender como paloma habla de una suavidad, no tanto de una forma. Yo creo que es corporalmente, como lo menciona Lucas. Eso lo puedes ver ahí en Lucas 3:22. Viene en forma corporal y así el Espíritu Santo da testimonio de quién es Cristo. Pero fíjate, vamos a observar también cómo reconoce el Padre al Hijo. En primer lugar, Mateo 3:17, ya vamos en el versículo 17. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Así que la relación con el Padre se ve aquí. ¿Cuál es la relación del Padre? Él es mi Hijo. Este es mi Hijo. Queda claro algo, una persona distinta al Padre. Hay algunos, sobre todo algunos que algunas sectas que hablan, por ejemplo, de solo Jesús y otras que dicen que Cristo es el mismo que el Padre, es como que si el Hijo fuese una manifestación del Padre. Pero no, aquí vemos una distinción. El Padre mismo desde los cielos dice: este es mi Hijo amado. Es distinto que el Padre, pero sabemos que es un solo Dios. Un misterio. Quiero dejar esto bien claro. La Trinidad es imposible de entender. Es un misterio para nosotros. Explicaciones podemos dar al respecto, pero ninguna es completa. Algunos han dicho que el huevo es una explicación de la Trinidad porque la clara, la yema y la cáscara son un huevo. Pero sí, espérame tantito, pero si yo tengo cáscara de huevo, eso no es un huevo. Si yo tengo una yema, eso no es un huevo. O sea, separados no son. En cambio, Cristo por sí mismo, Él es Dios. El Padre por sí mismo, Él es Dios. El Espíritu Santo, Él es 100% Dios, no un 33% cada uno. Ellos cada uno son completamente Dios. Que el agua en sus tres estados. Sí, pero ahí más bien sí podríamos pensar que el hielo es una manifestación del agua, el estado líquido es una manifestación del mismo componente del agua y el estado gaseoso es una manifestación. Pero Cristo no es una manifestación del Padre. El Espíritu Santo no es una manifestación de Cristo, no lo es. Creo que aquí en la tierra no acabaremos de comprender la Trinidad. Así que vemos aquí en esta voz cómo el Padre reconoce al Hijo. En primer lugar, como distinto al mismo. Este es mi Hijo. Pero también reconocemos aquí, notamos el afecto del Padre hacia el Hijo. Porque agrega algo más. Este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Este es mi Hijo amado. En varias ocasiones Él muestra, dice, el gran amor que tiene el Padre hacia el Hijo. Él ha mostrado su amor al Hijo. Muchas ocasiones. Ahora, ¿cuánto amas a tus hijos? Yo creo que los que tenemos hijos sabemos que podríamos ser capaces de entregar todo por ellos. ¿Cuánto crees que el Padre Celestial amó a Cristo? O sea, el amor nuestro hacia nuestros hijos no puede llegar a ser ni siquiera cercanamente comparado al tremendo amor del Padre hacia el Hijo. ¿No crees? Así que el amor del Padre hacia su Hijo es tremendamente mayor que tu amor hacia tus hijos. Esto nos muestra también, nos ayuda a percatarnos en cuánto nos ama a nosotros el Padre. Porque dice después en Romanos 8:32 que Él, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuánto ama Dios Padre al Hijo?
tremendamente, imposible de entenderlo. Bueno, aún nos ama también a nosotros con ese mismo amor, tanto que entregó a su Hijo por nosotros. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Date cuenta cuánto te ama Dios. De tal manera, tanto, incomprensiblemente tanto, nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellas personas que están fuera, Dios arde de amor por ellos. Se inflama el amor de Dios por la humanidad. Y nosotros los ignoramos cuando sabemos que están perdidos y no compartimos el Evangelio con ellos. O sea, estamos no solamente siendo insensibles hacia la realidad, no nos gusta escuchar acerca de la condenación, pero es hacia donde ellos están yendo. Dios los ama de una manera tan grandiosa. Algunos dicen: ¿por qué si Dios no ama a toda la humanidad? ¿Por qué sencillamente no los perdona? ¿No sería eso mayor amor? No, es que no hay mayor amor que la forma en que Dios ha mostrado su amor, muriendo por ti. Dios podría haber dicho: sí, los amo y los perdono y punto. Pero el amor de Dios es tan grande que Él estuvo dispuesto a pagar el precio más alto posible por amor a ti. Comparte ese amor con aquellos que lo tienen. Navidad, una época de amor, y queremos mostrar el amor con regalitos. Y luego estamos diciendo: no, es que el amor no se compra. Estamos pobres, no podemos comprar nada. No, es que el amor no se compra, ¿verdad? Entonces hay buena excusa para no dar regalos. Pero el verdadero amor es el amor del Padre dando a su Hijo. En eso consiste el amor. Y notemos, ya terminando, este es el último punto que tengo, cómo también nos reconoce a nosotros en Cristo. Porque luego dice, analizamos las palabras, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, y al final dice: en quien tengo complacencia. Cuando estamos unidos, cuando estamos en Cristo, como lo dice el Efesios, tengo un par de pasajes aquí, yo creo que puedes leer todo el capítulo 1 de Efesios. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y avanzo hasta el versículo 6 de Efesios, dice que somos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo soy acepto yo? En Cristo. El concepto de en Cristo es que soy colocado en Él. Eso yo puedo decir: hoy mi Biblia está colocado aquí, en el púlpito. Y en virtud de que está la Biblia en el púlpito, si el púlpito es llevado hacia un lugar, la Biblia va con él. Yo estoy en Cristo. Cuando estoy en Él, ese mismo concepto cuando dice Jesús: en quien tengo complacencia, los que están en Cristo hallan esa complacencia. Dios se complace de ti en Cristo. En Él somos aceptos. Reconoce lo que Dios ha hecho contigo. Cristo se identificó por ti, se identificó contigo, se bautizó identificándose contigo mismo. Y Él, en respuesta, le deja a los cristianos el primer mandato. ¿Has creído en Él? Bautízate. ¿Por qué pide que me bautice? ¿Las aguas del bautismo me quitan mis pecados? No. Pero el bautismo para Dios es el primer paso de la obediencia tuya hacia seguir el caminar cristiano. Obviamente la obediencia no terminó el día que me bautizó. Yo me bauticé, ya obedecí a Dios. El bautismo es el primer paso. Y entonces comienza una vida de identificación con Cristo, viviendo a Cristo, hablando de Cristo, compartiendo el amor de Cristo. Estoy en Cristo y quiero que otros vengan y estén en Él.
Compartamos eso, vivamos eso, que la gente vea amor en nosotros. Sé sensible al pecado. Recuerda esa frase, que aquellos que son limpios, las almas más puras, son las más sensibles al pecado. Las almas más puras son las que más constantemente acuden buscando perdón. Si tú dices, no tengo nada que confesar, sería así como decir, no, pues yo me baño una vez al mes aunque no lo necesite. Entonces no puedo yo tener ese concepto. Necesito acudir constantemente por su perdón. Somos indignos, pero Él nos ha aceptado. Vamos a orar. Mi Dios, gracias, Padre, por ese tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido, mi Dios, estar aquí, estar en este tiempo contigo, mi Dios, y conocerte a ti, Señor, por todo lo que has hecho. Dios mío, te pedimos, Señor, que así como tú te identificaste con nosotros, Dios, hoy podamos vivir una vida claramente identificada contigo, con tu pureza, con tu amor, que vivamos, mi Dios, para ti. Danos gracias, Señor, en nombre de Jesús oramos. Amén.